Primer bloque del programa y bueno, vamos a estar hablando de, como su nombre lo indica, economía, nada menos que con un economista, Esteban Domecq. Gracias por estar en Economía Ahora, director de INVEC. Correcto. Bueno, desasnanos un poco. ¿Está bien la posición argentina con respecto al dólar? ¿O está bien la franja y está bien la tasa de interés? Para mí está todo mal, pero decinos vos. Una pregunta, digamos, muy abierta y complicada. Tomá un tema cada cosa. ¿Está Sí. bien la franja? Digamos que la franja es una franja obviamente de emergencia, ¿no? Un contexto de inestabilidad cambiaria, producto de un desequilibrio financiero monetario muy importante. Muy grande. Muy grande, que comenzó a tomar presión esta olla a fines de febrero y a partir de abril, junio empezamos a ver cómo de alguna manera esta economía dejaba todos estos pesos sueltos que se profundizan con todo lo que es el desarme del LEVAX. Pongámoslo un poco en contexto, digamos. El año 2018 para nosotros en materia económica es un escenario bisagra para el gradualismo económico, para la propuesta de normalización que traía Cambiemos en Argentina. Y yo creo que hay dos grandes condimentos. Por un lado la sequía, que es un factor externo. Sí. Y después hay un fenómeno local que es una especie de colisión monetaria. ¿Qué colisiona? Colisiona una baja de tasa de interés que empieza el famoso 28 de diciembre en el contexto de un fatídico, aumento. más que famoso. Sí, digamos inoportuno, muy Claro, inoportuno, claro. mucha mala praxis. ¿Por qué? Porque se hace en un contexto donde la inflación ya estaba al alza. Desde diciembre ya los números de inflación estaban cambiando su tendencia descendente, estaban empezando a aumentar. A esto se le agrega renta financiera, uno ya sabía que renta financiera empezaba a partir de abril, y se agrega un aumento de tasas a nivel global. Entonces acá colisionan estos cuatro y el mercado monetario entra en una especie de desequilibrio muy importante que precipita la salida masiva de capitales con todo lo que hemos visto después con la corrida, la devaluación y todo lo demás. Y a partir de entonces empieza este 2018 a entrar en un terreno totalmente incierto. El programa económico, digamos, pierde las riendas, entra la asistencia del Fondo Monetario Internacional, la primera asistencia con un plan de cubrir las necesidades de financiamiento que esta economía arrastraba desde hace bastante tiempo y hasta antes la estaban proveyendo los mercados financieros. Ante este desequilibrio desaparecen, entra la asistencia del FMI, con un programa económico mal instrumentado a las apuradas, con inconsistencias y demás. No resuelven el problema en un contexto donde el mundo todavía seguía un poco convulsionado, pero el desequilibrio es principalmente interno. Y entramos ya a agosto con la famosa devaluación de fin de mes y después septiembre y hoy estamos en octubre con un segundo cambio de presidencia del Banco Central y con una implementación de una nueva propuesta, reitero, que hay que analizarla en un escenario de emergencia monetaria financiera. Esteban, es nueva la propuesta. Cambiamos LEVAX por LELIQs. Las LELIQs las compran solamente las entidades financieras que tienen tasas internas entre entidad, Banco Central, entidad, 75%. Termina siendo el negocio financiero espectacular para los bancos, sí, como siempre. Eso no es tan así, porque cuando uno evalúa el negocio financiero, tanto para la ahorrista de a pie, que puso un plazo fijo, puso una LEVAC, o para el sistema financiero, no hay tasa que repague el descalabro que hubo en materia cambiaria. Cuando uno analiza... no, claro, entonces, obvio. Hay que tener cuidado con eso. En segundo lugar, uno dice, pero esto no es nuevo. En parte es verdad. Digo, desde la LELIQ se puede estar gestando un hermano menor de las LEVAC. Lo positivo es que, digamos, el tamaño del stock de LELIQ con respecto al resto de los pasivos del Banco Central y demás es mucho más reducido. Lo peligroso es que corre a más tasa, una tasa del 70 hoy. En todos esos sentidos, claramente, no creo que sea un programa monetario que pueda ser sustentable en el tiempo, tendrá que ameritar revisiones. Tampoco creo que sea... Con lo cual el ministro nos miente. El ministro dice que necesita 4 años. Yo creo que un plan de este tipo no resiste 7 meses. Yo coincido con esa lectura. Lo que sí creo yo que hay un cambio muy importante que casi no se menciona, y cuando uno piensa el sendero antiinflacionario que tiene que atravesar en Argentina, que son tal vez estos 4 años, al margen de si pasamos los primeros 3 y 6 meses con esta tasa y demás, sí. Pensando más en el mediano plazo, que tiene que ver con el fin de la maquinita, con el fin de la asistencia vía adelantos de utilidades o giros al Tesoro,
que eso fue una novedad que llegó a anunciar Sturzenegger justo cuando estaba por salir, pero yo creo que el cambio más importante tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque hasta entonces el programa monetario, vía metas de inflación, quería combatir la inflación con tasa de interés, anclando las expectativas, pero por el otro lado continuaba fuerte la expansión de la cantidad de dinero de la economía. Parte de la contradicción número 1. Parte de la número 2, la política fiscal iba con un esquema gradualismo de casi velocidad cero, y la monetaria quería llegar a inflación de un dígito en 4 años. Inconsistencia temporal entre las dos políticas económicas. Pero desde el punto de vista de este anuncio, y pensando de vuelta en medio y largo plazo, yo creo que hay un diferencial muy interesante. Cuando uno dice, bueno, si empezamos a controlar por primera vez la cantidad de dinero, Sí. y si es cierto que el Tesoro no va a estar sacándole plata al Banco Central y no le van a estar dando la maquinita, hay una posibilidad de que ahora se pueda encauzar un proceso desinflacionario. Bueno, eso es un plano. El otro plano es el costo en el corto plazo, una tasa de interés del 72 sobre la economía real. Claro. Y vuelvo al punto inicial. Tenemos que entender esta tasa del 72 como una tasa, digamos, de emergencia de corto plazo en un escenario de inestabilidad cambiaria no resuelto. Entonces necesitamos 2-3 meses para que la inflación ceda un poco, la tasa de interés con un piso de 60 que están asegurando, en términos reales, logre un nuevo equilibrio y recién de ahí empiece a descender. Pero, bueno, la contracara de eso obviamente va a ser el nivel de actividad. La recesión. Y en parte sí. No es poco porque la sociedad ya la está sintiendo y creo que además la incertidumbre ayuda muchísimo a la recesión, porque este gobierno creo que peca de no comunicarle a la sociedad las cosas que realmente hace y por qué las hace. O sea, venimos de un gobierno que te explicaba lo que no querías saber, porque era un relato, a un gobierno que no te explica nada y que vos tenés que intuirlo. Sí. Y eso va a caer, eso cae en detrimento de la actividad económica, al margen de lo que decís vos, las LELIQ, la tasa de interés, el estrangulamiento de la pyme por el no crecimiento. Por un lado, algunas pymes se estrangulan, otras no, porque funcionan en base al dólar, que con 40 pesos ya no es tan fácil importar productos, entonces podemos sustituir. Hay todo un movimiento que hay dentro del país que está difícil. Sí, el escenario en ese sentido es muy complejo, pero es interesante lo que mencionás. Acá hay que separar, digamos, el plano, digamos, del diagnóstico clínico en materia económica, problemas en el frente monetario financiero, problemas en la economía real. Interconectados, lógicamente, Obvio. porque el tipo de cambio impacta en toda la economía, la tasa de interés ni hablar, en un escenario donde vos caes con la sequía y agudizás esta entrada a la recesión por la corrida, la devaluación y demás, y hoy tenés que administrar un escenario recesivo. Pero a esto hay que sumarle este segundo plano que vos mencionás, que tiene que ver con el factor expectativas. Y acá puede que haya un condimento de mala comunicación, aunque no sé cuán fácil es comunicar cuando ya estás en el medio del baile. Distinto era comunicar de entrada, anunciar las medidas, y uno podía llegar a entender. Esteban, estoy de acuerdo con vos. La mala comunicación empezó de entrada. Porque si no lo podemos explicar a la gente que batimos récord de entradas en Rusia. Claro, la gente decía, pero ¿cómo es esto? Hace 3 meses batíamos récord de entradas en Rusia. Entonces, acá había una economía artificialmente asistida, pero con muchos desequilibrios estructurales latentes. La herencia fue mala, la gestión fue mala, y después se precipita todo lo que vimos este año, pero en el plano de expectativas yo creo que hay un segundo factor que es determinante y tiene que ver con la expectativa y la certidumbre, o mejor dicho, la incertidumbre que genera el factor político de unas elecciones presidenciales a octubre del año que viene, diciembre con cambio de gobierno, teniendo en cuenta que estamos en la República Argentina con todo el peso de nuestra historia encima. Entonces, cuando uno habla de expectativas, digamos, el frente real está complicado, el financiero también, y bueno, las expectativas también, no, y van a estar mejor, y es muy difícil que estén mejor, por más que ya tengan la mejor comunicación posible. ¿Por qué? Porque ya no tengo tiempo. No tengo tiempo de hacer programación económica, no tengo tiempo de comunicarlo y no tengo tiempo de que esto que yo pueda llegar a sembrar en materia de comunicación pueda brotar. Porque el empresario necesita tiempo. Pero además de tiempo necesita previsibilidad y saber, bueno, primero tengo que definir si sigue o no el proyecto de cambio, el proyecto político. En segundo lugar es si sigue o no el programa económico, porque probablemente esto requiere revisión, que seguramente lo va a requerir. Y si no es el proyecto de Cambiemos, ¿quién va a ser? Entonces, yo empresario, pienso en una corporación o pienso en un pyme que dice, bueno, amplío, pongo un kiosco más. Pienso en una persona que toma decisiones incluso en el plano de inversión. Claro. Digamos,
¿Cómo tomo yo una decisión en Argentina sabiendo que estoy en este país y en 10 meses, en 12 meses tengo un escenario electoral muy importante? No la tomo. Es muy difícil que uno pueda tomar. Gracias, Esteban, por haber venido a Economía Hora. Muy claro lo tuyo. Y bueno, tu opinión en segundos. ¿El Banco Central hoy está actuando bien en cuanto a esa expectativa aspiradora de dinero y no emitir? ¿Eso va a mejorar la cosa a futuro? Igual, la gran interrogante así es, el próximo gobierno, sea quien sea, va a recibir otra bomba. No necesariamente una bomba, digamos. El Banco Central está atacando el problema de corto plazo y esto que han anunciado yo creo que hay que darle 2, 3, 4 meses de vida y después va a requerir ajustes, sin lugar a dudas. Digamos, acá hay un equipo médico que entra a la sala en medio de una intervención quirúrgica y tiene que seguir operando. En ese sentido, toma las máximas precauciones posibles. Ahora, si se estabiliza el paciente, automáticamente va a tener que relajar muchos de los condimentos. Desde el punto de vista de agregados monetarios, a nosotros nos da que la contracción en términos reales no está siendo tan brusca como parece. De hecho, nos está dando que es similar a la que hizo Sturzenegger o la que hizo Kicillof con Fábregas en el 2014. ¿Por qué? Porque se liberaron tantos pesos con el desarme de las LEVAX, que ahora yo me puedo hacer el hueco y decir, a partir de ahora no crece más los agregados monetarios. Y uno dice, no, ¿cómo va a pasar eso? Bueno, quedó tanto pez suelto que en este contexto yo lo puedo decir. Después va a haber que ver cómo realmente sucede. Sí. Muchísimas gracias por haber venido a Economía Ahora. Hacemos una pequeña pausa y volvemos.